La transfusión de hemocomponentes es un proceso complejo y debe tomarse con suma delicadeza. De hecho, debe considerarse un trasplante. Es el paso de tejido de que una persona donó o que se recolectó a otra persona diferente. Por eso es muy importante que ese proceso sea seguro, vigilado y controlado para evitar la aparición de reacciones adversas o de complicaciones. Por eso aquí vamos a hablar sobre los 7 correctos en la transfusión de hemocomponentes. Veamos. ¿Qué tal? Me llamo Fabio Vargas, soy médico y hoy vamos a hablar, como lo dije anteriormente, sobre los 7 correctos a la hora de transfundir hemocomponentes. Este proceso es muy importante y debemos ser muy precavidos y cuidadosos para evitar que haya complicaciones o que nos equivoquemos. Por eso vamos a repasar cada uno de estos correctos para que tengamos claro cómo hacer una transfusión de forma segura. El primer correcto es paciente correcto. ¿Qué es esto? Que antes de transfundir al paciente debemos verificar y cotejar los datos, los que hay en la unidad, los que hay en la historia clínica y a la cabecera del paciente. Debemos verificar que coincidan los datos, que sea la misma persona, que sea el paciente que vamos a transfundir. Además, debemos revisar sobre los antecedentes transfusionales del paciente y hablar un poco con él si es posible para corroborar toda la información que está contenida tanto en la historia clínica como en el hemocomponente registrado. El segundo es hemocomponente correcto. ¿Qué significa esto? Que debo asegurarme que sea la unidad adecuada, el tipo de sangre adecuado y el volumen o la cantidad adecuada. Sea glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitados. Debemos verificar que sean las unidades correctas en la hemoclasificación o el tipo de sangre correcto y en el volumen o las cantidades correctas para evitar errores. ¿Esto por qué? Porque las reacciones adversas más peligrosas corresponden a la administración de hemocomponentes de tipos equivocados. Afortunadamente estos procesos son bastante seguros y la tasa de complicaciones por estos eventos es muy baja. Por ejemplo, la hemólisis como reacción por incompatibilidad de grupo ABO se da más o menos uno de cada 20.000 a 40.000 casos, pero complicaciones graves como la muerte se pueden dar en uno en cada 100.000 casos. La estadística es baja, pero debemos ser cuidadosos para no ser los responsables de ese único caso entre 100.000. El tercero es vigilancia correcta. ¿Qué es esto? Esto hace referencia al cuidado que se tiene que llevar durante el proceso, desde que se inicia con la asepsia y antisepsia hasta la vigilancia antes, durante y después de la transfusión. Estar pendiente de los resultados en la toma de signos vitales, estar vigilando al paciente que recibe el hemocomponente que no esté presentando reacciones adversas, tanto a nivel sistémico como locales en el momento de la administración del hemocomponente. Es importante estar pendiente de esas reacciones que son las más frecuentes como fiebre, prurito, dolor local, náuseas, vómito, mareo, cambios en la tensión arterial y dolor torácico. Si se encuentra alguno de estos, hay que empezar a manejarlo y tomar decisiones si continuar o suspender el procedimiento de transfusión. El cuarto es equipo de aplicación correcto. Es muy importante seleccionar un catéter de buen calibre para evitar que, si por ejemplo estoy transfundiendo glóbulos rojos, me haga hemólisis o transfundiendo otros componentes como plaquetas se agreguen y se inactiven. Por eso es muy importante tener presente que para un adulto se recomienda por lo menos utilizar un catéter 18 o más grande y en pediátricos, en niños, utilizar catéteres por lo menos de calibre 22 o más grandes si es posible. Esto con el objetivo de garantizar la integridad del hemocomponente a la hora de transfundirlo. Además hay otras consideraciones. Cuando se va a transfundir glóbulos rojos hay un equipo especial para la administración el cual viene con un pequeño filtro para poder retener los microcoágulos y este puede venir en Y para administrar en conjunto con líquidos, por ejemplo en situaciones emergentes, reanimación, transfusión masiva. Para transfundir plasma fresco congelado se puede utilizar un equipo de 3 vías o un equipo de macrogoteo sin filtro. Para la transfusión de plaquetas se utiliza el equipo de administración de 3 vías y para los crioprecipitados se utiliza o equipo de 3 vías o macrogoteo sin filtro. El quinto es volumen correcto y acá debemos tener mucho cuidado en las cantidades que vamos a utilizar. El volumen se ajusta de acuerdo a la necesidad del paciente y esta orden la da el médico. Por eso es muy importante que el personal de enfermería y el médico responsable tengan presentes y corroboren qué es el volumen y la cantidad adecuada de componentes que se van a transfundir. Además es
muy importante evaluar minuciosamente la cantidad de hemocomponentes que se van a transfundir para evitar caer en uno de los dos extremos, o que se administró muy poca cantidad y no se logró resolver el problema, o que se administraron demasiados y provocamos sobrecarga. Entonces, por ejemplo, a la hora de administrar glóbulos rojos, si el paciente no tiene un sangrado activo, una unidad puede subir alrededor de 1 gramo decilitro la hemoglobina y 3% el hematocrito. La dosis de administración del plasma fresco congelado es de 10 a 15 mililitros por kilo de paciente. Si se utiliza para revertir de forma rápida efectos adversos de anticoagulantes como la warfarina, es de 5 a 8 mililitros por kilo. Con referencia a las plaquetas, la dosis es de un concentrado por cada 10 kilogramos de peso. En pediatría, la dosis es de una unidad por cada 5 a 7 kilos de peso. Y la dosis de crioprecipitados es de una unidad por cada 10 kilogramos de peso. El sexto correcto y muy importante es velocidad correcta. Y es que debemos tener claro también a qué velocidad podemos administrar los hemocomponentes para que sea seguro y para evitar reacciones adversas en los pacientes. Entonces, revisando uno a uno, los glóbulos rojos empaquetados se administran en un lapso promedio de 2 horas. Si es para una urgencia vital, se pueden pasar en 30 minutos. Aquí hay que tener una consideración especial. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal avanzada, se recomienda extender ese tiempo hasta 4 horas, ya que por encima de este tiempo hay mucho riesgo de contaminación de la unidad. El plasma fresco congelado se transfunde a una velocidad de 200 mililitros hora. Las plaquetas se transfunden en un tiempo de aproximadamente 10 a 15 minutos por cada unidad. Y los crioprecipitados se transfunden en un espacio de 5 a 10 minutos por unidad. Y el último correcto y uno muy importante, registros correctos. ¿Qué significa esto? Que se debe llevar un registro minucioso y juicioso, tanto en la historia clínica como en los formatos que corresponden al proceso de transfusión del paciente. El primero y el más importante, el consentimiento informado. Este debe estar diligenciado y firmado, ya sea por el paciente, por su cuidador o su representante legal o su familiar, o en caso de niños por sus padres responsables o las autoridades competentes que están a cargo del menor. Además, se debe tener registrada la orden de la reserva o de transfusión de hemocomponentes y se debe realizar la lista de chequeo institucional. En esta lista lo que se hace es verificar que cada uno de los procesos antes, durante y después de la transfusión se lleven a cabo. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que haya complicaciones, confusiones, eventos adversos o reacciones adversas con el paciente. Debe llevarse un registro de control post-transfusional y, muy importante, tanto el médico como el personal de enfermería debe registrar en la historia clínica los datos más importantes sobre la transfusión. ¿Cuáles son? Los datos del hemocomponente, el tipo de hemocomponente, la hemoclasificación se aplica, el número de la unidad, el sello de calidad y además corroborar que sea compatible con el paciente que lo va a recibir. Luego de esto hay que anotar en la historia clínica el seguimiento transfusional. ¿Qué es esto? El médico debe estar los primeros 15 minutos de la transfusión junto al paciente, vigilando, estando pendiente, chequeando que no esté presentando ninguna reacción adversa y que esté tolerando adecuadamente la transfusión. Además, se deben registrar los signos vitales antes, durante y después de la transfusión, y eso debe quedar consignado en la historia clínica. En caso de que el paciente llegue a presentar una reacción adversa a la transfusión, ya sea náuseas, vómito, mareo, síncope, disminución de la tensión arterial, rash o prurito, dolor torácico, se debe hacer vigilancia estricta, considerar la suspensión temporal o definitiva de la transfusión y registrar también en la historia clínica qué tipo de reacción presentó y qué manejo se le dio a esa reacción que presentó el paciente. Todo esto es un trabajo que debe ser realizado minuciosamente por el personal de enfermería como el personal médico que va a estar durante la transfusión. Esto es trabajo en equipo y todos los miembros del equipo que están a cargo de la transfusión deben estar al pendiente de que se estén cumpliendo cada uno de estos correctos. De esta forma vamos a garantizar una transfusión segura a todos nuestros pacientes. Y bueno, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos, compañeros, colegas de trabajo para que todos tengan presente qué es lo que debemos hacer durante una transfusión. Si tienes alguna duda o si quieres que hablemos sobre un tema en específico, déjalo por favor en la caja de comentarios. Por ahora, este es el video. Muchas gracias por quedarte y verlo hasta el final. No olvides compartirlo. Chao.